con la agenda del día de hoy. Voy a dar paso a nuestro siguiente ponente, que ya se encuentra en sala. Él es el economista Juan Mariño Ninamango, profesional de riesgo económico de la Gerencia de Negocios y Financiamiento, quien está a cargo del tema alcances sobre la ejecución de los recursos transferidos por el Seguro Integral de Salud. Adelante, licenciado Mariño. Bien, muchas gracias, licenciada Cintia. Bien, buenas tardes con todos. Reciban el saludo del gerente de negocios y financiamiento, el economista Edison Valdés Barrueta. Quien habla, ya me han presentado. Pertenezco al equipo técnico de la gerencia de negocios y financiamiento. En esta oportunidad vamos a dar una asistencia técnica con respecto a la ejecución del presupuesto de los recursos que transfiere el Seguro Integral de Salud. Si bien es cierto, ya hemos tenido varias asistencias técnicas en las cuales ya se han dado también algunos criterios en la utilización de estos recursos. Sin embargo, hay todavía algunas precisiones que realizar porque en la última evaluación que se ha realizado con lo que respecta al indicador de cumplimiento de objetivos financieros, que era para la transferencia del 10% que estaba pendiente, ha habido muchas observaciones en lo que se refiere a la incorporación del presupuesto, en lo que se refiere a la incorporación de los saldos de balance y a la diferenciación de estos mismos con los otros recursos financieros que son transferidos, por ejemplo, con los decretos de urgencia. Bien, voy a pasar a presentar la ponencia. Ya, me confirman si se ve, por favor. Sí se ve, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias. Pensé que estaba solo en sala. Bien. Como ya les decía, hemos venido dando asistencias técnicas de lo que era todo en sí el proceso presupuestario, desde lo que es la incorporación hasta la ejecución presupuestaria. Aquí vamos a ver solamente algunas precisiones, o sea, más que nada algunas precisiones, algunos puntos donde se ha visto que todavía las unidades ejecutoras que tienen un poquito de dificultad en lo que se refiere al manejo de los recursos que transfiere Seguro Integral de Salud. ¿Ya? Esas precisiones son respecto a la asignación, utilización y el avance de la ejecución de los recursos financieros transferidos por el SIS. Para esto, para mejorar también la gestión que corresponde a la ejecución del presupuesto del SIS, se ha elaborado, ¿no? 3 herramientas, las cuales están siendo socializados con cada unidad ejecutora para mejorar lo que se refiere a la ejecución presupuestaria. Entre ellos está el tema del tablero el tablero financiero, ¿no? El otro es el tablero de stock disponible y el tablero de producción. Estos tres tableros van a ayudar a las unidades ejecutoras a identificar dónde está, o vamos a decir así, la deficiencia, si es en la asignación de recursos, si es en la utilización de los recursos, o es en la distribución de los medicamentos, o es en el registro del FUA, ¿no? Entonces ahí van a identificar ustedes con estos 3 tableros que les va a ayudar a mejorar esa gestión en todo el proceso de lo que es los recursos del SIS, ¿ya? Siempre hemos empezado, vamos a empezar con lo que se refiere a la base legal normativa en la cual está el decreto legislativo 1440. Este decreto legislativo debe ser como una Biblia, en realidad, para la parte de planeamiento, para la parte de presupuesto, ¿no? Que tenemos que saber dónde o cómo realizar la ejecución del presupuesto. Este decreto legislativo menciona que el pliego que realiza transferencias financieras es responsable del monitoreo, supervisión y seguimiento
para los cuales han sido transferidos esos recursos y así como el cumplimiento de esas finalidades. La ley 31084 que te habla perdón, es que la ley de presupuesto del sector público para el año 2021, en el cual también nos vuelven a mencionar respecto a al compromiso o a la obligación que nosotros tenemos como IAFA en el monitoreo, seguimiento y control de los recursos del SIS. La ley 3225, ley de contrataciones del Estado, y la ley decreto supremo 334, que es el reglamento de la ley de contrataciones. Acá, bueno, hay algunas modificaciones. Sin embargo, en el artículo 100 es lo que es importante en estos momentos que estamos en emergencia sanitaria, porque ahí en ese artículo nos menciona para poder realizar las compras directas en situación de emergencia. ¿Ya? Entonces, también ahí podemos nosotros enmarcar quizás algunas compras o adquisiciones que tengamos y hasta la fecha quizás no nos atiendan, ¿no? La resolución directoral la 034, que aprueba la directiva 07, que es la directiva para la ejecución presupuestaria. Acá hay que resaltar lo que es la asignación del PCA, ¿no? Muchas veces decimos que el PCA no nos otorgan porque, bueno, no sé, parece que están demorándose administrativamente, pero no es así. Si nosotros revisamos esta norma, vamos a encontrar que el PCA, el MEF asigna de acuerdo al avance de la ejecución presupuestal. Y esto lo mide cada trimestre. O sea, si en el primer trimestre no ha habido un buen avance de la ejecución presupuestal, entonces el PCA también va a ser reducido. O sea, no lo van a otorgar el monto que quisiéramos que nos otorgue. Entonces tenemos que avanzar en lo que es la ejecución del presupuesto, principalmente para lo que evalúa el MEF, tiene que ser a nivel de vengado. La directiva administrativa, la 02, directiva administrativa para el control financiero, y sus procedimientos de monitoreo, supervisión, seguimiento de las transferencias financieras del Seguro Integral de Salud. Esto aprobada mediante la resolución jefatural 144. Ahora se está trabajando en la modificación de esta resolución jefatural debido a que ustedes saben que se ha emitido una ley, la ley 31125, el 18 de febrero de este año, en la cual prohíbe la contratación de personal asistencial en la modalidad de terceros. ¿Ya? Entonces es por eso que se está modificando también la directiva en marco a esa normativa, ¿no? Y otros que emite el gobierno respecto a la ejecución presupuestaria, como son los decretos de urgencia. Aquí, dentro de los decretos de urgencia, uno de los más importantes que están a la fecha es el decreto de urgencia 012, en la cual autorizan, ¿no? Y ponen algunas excepciones en el proceso presupuestario, como es la modificación de programas presupuestales a la no. Pero hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, nos exceptúa de un inciso, pero también hay otro inciso que tenemos que tener en cuenta, y esto ya lo voy a mencionar en el momento en que veamos en sí las modificaciones. Bien. Eso con lo que respecta a todo lo que es la normativa. Ahora, ustedes saben que el Seguro Integral de Salud, para realizar las transferencias, tiene que suscribir convenios con las IPRES públicas, con las UQIPRES públicas, gobiernos regionales y AFAS públicas para la transferencia de fondos o pago por las prestaciones de salud, ¿no? Y complementarias. Cuando hablamos de complementaria, también hablamos de traslados de pacientes, lo que son de referencia o contrarreferencia, el sepelio, es alimentación, casa materna, entre otros, ¿no? De esto todo previa auditoría de seguros, en la cual vamos a ver auditorías de afiliación, de acreditación, control prestacional, auditoría concurrente, la supervisión médica electrónica, el control prestacional posterior, control financiero, de precios, tarifas, liquidaciones y conciliación. Todo esto se enmarca a esas auditorías que se realizan. Si bien es cierto, también este año se cumple la vigencia del convenio que está a la fecha vigente, valga la redundancia, ¿no? Y que para el próximo año se tiene que suscribir otro convenio, ¿no? Y en los convenios ustedes saben que se mencionan los criterios, las precisiones, algunos compromisos que se tiene que cumplir. Entonces, toda esa negociación también se va a realizar, me imagino, en el mes de diciembre o quizás el mes de enero, más tardar, ¿no? Para la suscripción de un nuevo convenio que ya entre en vigencia. Y este convenio también va a tener una vigencia de 3 años.
Dentro de la asignación del presupuesto tenemos que tener en cuenta estos principios que siempre lo vengo también mencionando, ¿no? Que es la especialidad cualitativa, que nos dice que los créditos presupuestarios deben destinarse exclusivamente a la finalidad para los cuales hayan sido autorizados. Esto de aquí no solamente funciona para los recursos que transfiere el SID, sino también aplica a todas las otras fuentes de financiamiento, como son recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, recursos determinados, recursos de operaciones oficiales de crédito, etcétera, ¿no? Entonces, como que acá siempre hay todavía algunas unidades ejecutoras que le dan un presupuesto para cumplir una finalidad y lo utilizan en otra finalidad, ¿no? Es por eso que de los, y esto sí es público, porque de los 25 gobernadores, creo que 18 o 15 creo que tienen problemas en lo que se refiere al manejo del presupuesto público. ¿Ya? Entonces tengamos cuidado, cumplamos con eso, ¿no? Porque al final el presupuesto es su mismo nombre, público, es de nosotros, es de la población, y quienes van a fiscalizar es la misma población, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado en la utilización de los recursos, ¿ya? Orientación a la población, el proceso presupuestario, cuando hablamos proceso presupuestario, hablamos desde la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. Todo ese es el proceso presupuestario. Tiene que estar orientado al logro de resultados a favor de la población, ¿no? Pero aún todavía vemos que hay gastos de bolsillo, todavía estamos, hay cobro incluso hay algunos que cobran todavía carnet de asegurado, no sé, pero todavía hay esos problemas. Entonces tengamos cuidado en que el recurso sea utilizado y esto sea a favor de la población. Calidad de presupuesto, también que el proceso presupuestario tiene que estar bajo los criterios de eficiencia asignativa. Cuando hablamos de eficiencia asignativa, hablamos principalmente al momento de nosotros realizar la programación en el cuadro de necesidades. ¿Ya? Ahí debemos realizar esa programación, tiene que ser lo más fino posible. Si bien es cierto, de toda la programación, a veces que se manda al Ministerio de Economía y Finanzas, solamente te aprueban a veces 50% o 60%, pero ya hay evidencia que se está realizando una programación consensuada, ¿no? Y eso también, eso es un ajuste, ya se supone que en estos meses también ya se mandó la programación multianual y dentro del mes de junio ya se hace un ajuste a esa programación, ¿no? Para la que continúe el proceso para la asignación del presupuesto para el próximo año, ¿ya? También hablamos de efectividad, de economía, calidad y oportunidad, ¿no? En todo caso, acá cuando hablamos de economía, principalmente es la economía de escala, por lo que Senares realiza las compras nacionales y ellos son los encargados, porque ahí se aplica esto de la economía de escala, ¿no? A mayor volumen, menor es el costo de ese bien o de ese servicio, ¿no? Entonces, eso también tenemos que aplicar. Transparencia presupuestal. Esto de la transparencia, el CIS, en cumplimiento a este principio, el Seguro Integral de Salud publica mensualmente todos esos reportes de transferencias del presupuesto, ejecución del presupuesto, los tableros de financiero, el tablero de stock disponible y el tablero de producción. Todos esos reportes pueden verlo, incluso también están las liquidaciones que se realizan a los traslados o a las prestaciones no tarifadas, ¿no? También están publicadas en el portal y ahí tiene acceso cualquier persona. Entonces, pueden ver y revisar cómo está yendo la ejecución, en qué se está gastando, cómo se está gastando, ¿no? Si se está avanzando con la ejecución o no se está avanzando. Incluso también está lo que se ha transferido para la prestación económica de sepelio para los fallecidos con COVID-19, ¿no? Entonces, todo eso ustedes pueden encontrar esa información en la página del Seguro Integral de Salud. Con estos gráficos, aquí vamos a ver la composición porcentual del presupuesto institucional. Cuando hablamos de presupuesto institucional, nos referimos a todo el presupuesto que tiene la unidad ejecutora, por todas las fuentes de financiamiento.
cómo está compuesto ese presupuesto institucional. Y si nosotros revisamos por tipo de establecimiento de salud, como puede ser un instituto nacional, un hospital nacional, una unidad ejecutora, una red de salud, vamos a ver que en el Instituto Nacional solamente el 15% representa los recursos que transfiere el SIS. En un hospital nacional solamente el 13%, en una unidad ejecutora mixta, o sea, quiere decir que tiene primer nivel y segundo nivel, ¿no? Tiene un 6% de recursos del SIS, solamente es el 6%, y en una red de salud solamente el 4% es recursos del Seguro Integral de Salud, donaciones y transferencias. Y con este porcentaje, ¿ustedes creen que puede cubrir todas las necesidades en lo que es medicamentos, en lo que es insumos, en lo que es material médico, dispositivo médico? Ahora que estamos con el problema del oxígeno, de los EPPs, algunas pruebas de laboratorio, ¿no? Y otros insumos más que se utilizan, va a cubrir este 6%, este 4%, este 13%, este 15% en un instituto especializado. Va a alcanzar para toda la población que se atiende en esta unidad ejecutora, ¿no? Y así todavía queremos que el Seguro Integral nos financie mantenimiento, personal, financie de repente algunas ampliaciones, incluso en una unidad ejecutora pequeña estaban solicitando que se adquiera un tomógrafo, ¿no? ¿No creen que daría este 4% nomás para un tomógrafo? No, entonces todo eso hay que analizar y ahí para eso están los amigos de planeamiento. Ellos deben planear, como su propio nombre lo dice, ¿no? Planear cuáles son los criterios que debemos utilizar por cada fuente de financiamiento, ¿ya? Entonces tengamos eso también presente. Y aquí hay una propuesta de lo que debería ser ese manejo de ese presupuesto institucional. Cuando nos referimos a recursos ordinarios, eso debe estar dirigido al financiamiento principalmente de recursos humanos. Aquí está pues la 21, la 22, CAS, incluya, bueno, terceros ya no entra porque ya hay una ley que prohíbe, ¿no? Pero estaríamos CAS, los nombrados, etcétera, ¿no? Y en lo que es infraestructura también podría financiar recursos ordinarios, equipamiento también. Donaciones y transferencias, ¿a qué se debería dirigir? Debería dirigirse a los medicamentos, a los insumos, al material médico, a la prueba de laboratorio. Recursos directamente recaudados, aunque esta fuente de financiamiento ha descendido bastante por el tema de la suspensión de actividades, entonces no hay demasiada recaudación, ha bajado la recaudación. ¿Ya? Pero sin embargo todavía lo poco que se pueda recaudar debe financiar, por ejemplo, recursos humanos para farmacia, ¿no? O también puede ser para eh, almacén, ¿no? Implementación, acondicionamiento también de almacén y farmacia. La reposición sí es importante porque cuando hablamos de esta reposición hablamos de la reposición de medicamentos, insumos que se han expendido a pacientes particulares. Eso lo que se expende se debe reponer en la farmacia para la atención de los demás que son asegurados, ¿no? Otras fuentes de financiamiento, gasto para las finalidades y actividades para las cuales fueron transferidos los recursos financieros. Y aquí vale mencionar los decretos de urgencia que han sido transferidos para, por ejemplo, para la contratación de CAS COVID, ¿ya? Pero estos recursos, por ejemplo, lo que se ha encontrado ya, y ya también Contraloría de la República va a salir, es que en vez de contratar o convocar a otros profesionales para que realicen esta actividad de lo que es el CAS o sea, contratados por CAS COVID, ¿qué han hecho? Han agarrado este presupuesto y a los que estaban contratados, que no eran CAS COVID, sino eran otros CAS anteriores, lo han puesto a esos CAS, lo han puesto como CAS COVID. Entonces, como que están transversando el presupuesto, ¿no? Están utilizando en otros fines que no deberían utilizar, porque ya el otro CAS ya tiene su presupuesto. No deberían haberlo puesto para CAS COVID, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tener cuidado. Y ahí van las finalidades, ¿ya? Hay que cumplir con las finalidades. El Seguro Integral de Salud, cuando transfiere, también transfiere a través de programas o categoría presupuestal. Dentro de esta categoría presupuestal, ustedes saben que están los programas presupuestales y el APNO, ¿no? Dentro de los programas presupuestales tenemos estos porcentajes que, fíjense,
Quien tiene máximo es el materno, que tiene 13.2%, y los demás tienen por debajo de los 8, 9, 1, 1.9%, ¿no? Y si vemos nosotros la categoría presupuestal o el APNO, vamos a ver que ahí está asignado el 52.2% del presupuesto que transfiere el SIS. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando está asignado o está destinado para el APNO, ahí se puede utilizar los recursos manifestando, como se puede decir, más libremente, ¿no? Libre, porque ahí no hay el problema de los kits, no hay el problema que no está habilitado en el SIGA, ¿no? Lo utilizamos. Y aquí hay y también se ha encontrado de que hasta los recursos o los gastos que puedo yo utilizar en el programa presupuestal los realizo dentro del el APNO, ¿no? Es por eso que cuando quedan saldos de balance quedan en los programas presupuestales. Pero se supone que si los programas presupuestales a nosotros nos dan ese presupuesto para cumplir, ¿no? Cumplir y atender y lograr ciertas metas físicas, o sea, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo en salud materno-neonatal me dicen, ah, ya, tú vas a atender 500 gestantes. De estas 500 gestantes, o tienes programado, ¿no? 500 gestantes. Para estas 500 gestantes yo te voy a dar 500.000 soles. Pero, ¿qué pasa en la realidad? Los gasto los 500.000 soles y solamente de repente no he atendido los 500 gestantes, sino he atendido quizás 100 gestantes, 200 gestantes, como que no cumplimos el fin de lo que es el presupuesto por resultados que te habla de los programas presupuestales. ¿Ya? Entonces, ahí tengamos cuidado. Entonces, estos presupuestos deben cumplir ciertos productos, o sea, deben resultar a ciertos productos, ¿no? Ciertos indicadores, lo que no sucede con el APNO, ¿no? Pero aún así, en el APNO se designa o se asigna mayor presupuesto. ¿Ya? Esto también lo vamos a ver en el tablero. Bien. Dentro de la categoría presupuestal hay estas 10 categorías presupuestales por las cuales transfiere el Seguro Integral de Salud en estas 10 categorías presupuestales. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros transferimos 1 millón en el programa articulado nutricional, entonces tiene que estar incorporado 1 millón en el programa articulado nutricional. No puede estar, por ejemplo, hay otro que han incorporado, por ejemplo, en acciones centrales. Aquí no hay acciones centrales. Entonces, nosotros no transferimos en acciones centrales, por lo tanto, las unidades ejecutoras no deben incorporar en acciones centrales, deben incorporar en los programas presupuestales en las cuales se ha transferido, en los montos que corresponden a cada programa presupuestal. Hasta ahí llega la transferencia del SIS, pero ya cuando pasamos al producto, ¿ya? Y acá vemos más o menos 11 productos en el programa articulado nutricional. Cuando pasamos aquí al producto, ya depende de la unidad ejecutora en qué producto yo debo asignar mayor presupuesto. Si requiero mayor presupuesto en el producto la 3.878, entonces ahí asigno mayor de presupuesto, ¿no? De acuerdo a ustedes que tengan la información, ustedes que conocen la demanda que tiene cada uno de estos productos. ¿Ya? No vaya a ser como una unidad ejecutora cuando se le hizo la visita, por ejemplo, se le ha dado 1.100.000 y a toditos les ha incorporado 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, todos como si todos tuvieran los mismos gastos. Y ahí es donde empieza el problema de que falta recursos en las actividades que realmente realizan las unidades ejecutoras, ¿no? Aparte del producto, también tenemos actividades. También las unidades ejecutoras tienen que ver a qué actividad yo asigno mayor el presupuesto, ¿ya? De acuerdo también a mi demanda, a mis análisis estadísticos, a cuáles de ellos tengo que asignar mayor presupuesto. Y no solamente queda en actividad, sino también queda en finalidad. También tenemos que tener en cuenta en qué finalidad yo debo considerar el presupuesto. Y ya pues cuando llegamos a finalidad, ya llegamos pues a la nota de incorporación, que aquí vamos a ver incluso que podemos diferenciar por metas, ¿no? Tenemos la meta desde el 1, la meta 1 hasta meta 2, 3, hasta que, por ejemplo, acá hay la meta 104. En esas metas podemos diferenciar los recursos que nos transfieren por RO, los que nos transfieren por otras fuentes de financiamiento. También, y aquí ya ponemos asignamos a qué clasificador de gasto les voy a considerar el presupuesto. ¿Ya? Estos clasificadores de gasto tienen que estar de acuerdo con lo que respecta a los recursos del SIS, tienen que estar de acuerdo al anexo 1 de la Directiva de Control Financiero que está aprobada con la Resolución Jefatura 144. Tengamos cuidado.
¿ya? Entonces, podemos incorporar el presupuesto de acuerdo a lo que nosotros creamos que es más prioritario, ¿ya? Entonces, para que quede claro, el Seguro Integral de Salud transfiere solamente hasta categoría presupuestal. De ahí para adelante, ya corresponde a la unidad ejecutora donde asigne el presupuesto. Como ya incluso, pero el MEF nos sugería a nosotros, nos decía, ¿por qué ustedes no transfieren hasta toda la cadena funcional programática? O sea, llegar hasta la finalidad. Pero eso sería un poco ilógico porque el SIS, si bien es cierto, transfiere, tiene la data, todo con lo que respecta a la producción de los FUAs, etcétera, y podemos filtrarlo nosotros por finalidad, categoría presupuestal, etcétera, pero quien conoce más de cerca todas estas necesidades de la unidad ejecutora son los mismos funcionarios de la unidad ejecutora. Entonces ellos tienen que realizar ya la programación desde, desde el producto, actividad, finalidad, y ya, bueno, por tema del clasificador de gasto. ¿Ya? Entonces ahí tengamos cuidado. Ahora, esto también lo hemos dicho al inicio del año. Sin embargo, hay unidades ejecutoras que no han diferenciado las fuentes de financiamiento, o sea, los presupuestos de las diferentes fuentes de financiamiento. ¿Esto qué ha hecho? Que esas unidades ejecutoras no reciban el 10% que se les ha transferido, que se va a transferir ahora en estos días para el cumplimiento de la transferencia que corresponde a ese 10%, ¿no? Valga la redundancia. ¿Ya? Entonces, es porque no han realizado de acuerdo a lo que se les ha solicitado, ¿no? Entonces tengamos en cuenta de que tenemos que cumplir con todos los compromisos que se pactan al inicio, tanto en los convenios y en las adendas, ¿no? Bien, todo lo que se ha hecho ya, han visto que hemos diferenciado productos, hemos tenido en cuenta el marco presupuestal, teníamos que haber incorporado los presupuestos de acuerdo a nuestra finalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Si se hiciera de acuerdo a lo que nosotros hemos programado, hiciéramos la incorporación y así la ejecución, este saldo de balance no habría o no estaría en esta cantidad, ¿no? Por ejemplo, en el año 2000, del año 2019, el saldo del balance de 2019 ha sido 276 millones. El año 2020, su saldo de balance queda 237 millones. Estamos hablando de 237 millones que muy bien pueden haber atendido de repente oxígeno, que tanta gente necesita, se hubiera atendido EPPs, también que tanto profesional a veces dice no tiene, se puede haber atendido en algunas, de repente, incluso en algunas implementaciones o acondicionamiento para lo que es camas UCI, ¿no? No necesariamente la compra de camas, sino necesariamente la implementación. O de repente hay otros que, por ejemplo, contratan la ropa de la cama, creo, para la atención también. Entonces, tantas necesidades, pero todavía tenemos 237 millones. Si bien es cierto, hemos bajado de 276 a 237, pero 276 era en un año regular, un año donde no había pandemia. Pero en cambio, en el año de pandemia, más bien debemos estar en negativo, deberíamos estar. Pero sin embargo, todavía estamos teniendo saldos de balance. ¿Y cómo ha sido esa ejecución? Ha sido de esta manera. El Seguro Integral de Salud, desde el año 2019, transfiere al inicio del año el mayor porcentaje del marco presupuestal que corresponde a cada unidad ejecutora, al inicio del año. Pero ¿cómo va la ejecución del presupuesto? Fíjense en las barras, vamos a ver que la ejecución del presupuesto no va acorde a lo que se transfiere. Incluso en el mes, por ejemplo, de agosto ya está el 94% y solamente se ha ejecutado el 40%. El año 2020. Y si comparamos con el año 2019, que no es comparable porque un año no tiene que ver con el otro, son años muy distintos, sin embargo, para tener una referencia, es que en un año regular, o sea, cuando no había tanta necesidad de pandemia, tantas urgencias, etcétera, fíjense que la ejecución era mayor cuando había en un momento, en un año de pandemia. Debería ser al contrario, ¿no? Incluso esto debería estar 60, 70, etcétera, ¿no? Sin embargo, estamos a estos niveles. Y fíjense, peor todavía, cuando analizamos noviembre, diciembre, vamos a ver de 63 a 87%, damos un salto casi del 24% que se ejecuta en un solo mes.
Y si nosotros vemos ese 24%, cuánto me demoro yo en ejecutar en los otros meses, vamos a ver que hasta junio yo recién alcanzo el 26%. O sea, me demoro 6 meses para ejecutar un 26%, pero en un mes ejecuto 24%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es justamente que desde la incorporación del presupuesto tenemos problemas y eso lo vamos a ver en el tablero. El tablero les va a ayudar a ustedes a identificar antes de que sea fin de año y ahí nos aloquemos porque ahí hacemos modificaciones presupuestarias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es para analizar. Aquí los números son fríos, siempre les he dicho, este número te dice 46, es 46, pero detrás de esto hay muchos factores, muchas consecuencias, ¿no? Para que haya llegado a este número, pero eso no, tendríamos que analizarlo región por región, ¿no? Y acá, fíjense, esta región es un ejemplo, un claro ejemplo de cómo es la ejecución de este presupuesto. De noviembre a diciembre, de 53% a un 89%. O sea, estamos hablando de 36% en un solo mes. Y si nosotros lo revisamos, deberá de repente ser en un 15 días nomás, no creo que sea un mes, 15 días que se ha realizado esta ejecución presupuestaria. ¿Qué hacen acá? En diciembre ustedes saben que nuestros amigos de logística, presupuesto, planeamiento están devengando, devengue, todo lo que se mueve, devengan, ¿no es cierto? Entonces ahí empieza el problema, ¿ya? Entonces, si este 89% estaría, por decir, en el mes de julio o en el mes de agosto, este 89%, eso sería eso mostraría que realmente hay necesidades. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya el presupuesto que me han dado ya lo gasté, o sea, ya tanta necesidad, como hay tanta necesidad, he gastado. Pero acá no se demuestra eso, que al final del año recién. Entonces, por eso cuando hay algunas, pero también hay algunas unidades ejecutoras que sí hacen una buena ejecución presupuestal, pero no podemos, de repente estamos atados, ¿por qué? Porque como se ha asignado presupuesto a nivel nacional, es como si nosotros todavía tuviéramos saldos de balance para asignar a otras unidades ejecutoras, ¿no? Pero si todos estarían casi al mismo nivel del 89% en un solo mes, o que sea 80%, ¿no? Ahí eso nos daría pie a nosotros también para solicitar un que me habré asegurado, ya tendría seguro mi stock disponible o la disponibilidad de medicamentos, etcétera, para enero, febrero, marzo, abril. Sin embargo, se ha identificado que el stock disponible de esta región incluso está por debajo de los 70%. O sea, ¿qué ha hecho con el dinero? ¿En qué se ha gastado? ¿No? Y más aún, que ustedes saben que el año pasado no había demasiada atención, o sea, el primer nivel casi estaba cerrado, no había demasiadas actividades, y aún así el presupuesto se ha gastado, ¿no? Entonces ya, eso ya se entrará a un control posterior, una supervisión posterior, pero tengamos mucho cuidado en el tratamiento o en la administración de los recursos públicos, ¿ya? Bien, continuando, eso es lo que está así. Y para este año, esto ya es las transferencias que se han realizado por mecanismo de pago hasta el 30 de abril del 2021. Todas las regiones, cuánto se les ha otorgado por cápita, por preliquidado, por no tarifado, por tarifado. ¿Cuánto suma eso? Como IAFA, solamente SIS, 947.187.000 hasta el 30 de abril. FISAL ha transferido 75 millones, total como IAFA, SIS, ya toda la de pliego SIS, estamos hablando de 1.022.304.000. ¿Cuánto tienen de saldo? 247.342. Oye, ¿pero qué pasó? Si me decías primero que yo tenía un saldo de 237, ¿y por qué aquí está apareciendo 247? Bien, este 247, casi 10 millones, es porque lo que les decía aquí, ¿no? Aquí todos han devengado, y ustedes saben que para devengar, ¿no? De acuerdo a la norma, la ley te dice para devengar, tiene que haber ingresado el bien al almacén o haberse realizado el servicio. Pero aquí ustedes saben que regularizamos, ¿no? Y el MEF nos da hasta el 31 de enero para regularizar todo ese devengado que se ha realizado al 31 de diciembre. Entonces, en ese proceso de regularización, muchas veces no se concretiza ese devengado.
Entonces, ¿qué hace con ese presupuesto? Se revierte ese presupuesto y se convierte en saldo de balance. Eso es lo que se ha incrementado acá, esos 10 millones, ¿no? Han devengado, pero esos devengados no se han concretizado. Entonces, ¿qué han hecho? Se han revertido, ¿no? Esperemos que no siga aumentando, porque van a seguir apareciendo de repente devengados que no se van a realizar y se va a revertir. Entonces, esto va a aumentar. Sumando ese saldo de balance, se tiene 1.269 millones al 30 de abril ya como disponibilidad presupuestal a nivel nacional. Y todo está de acuerdo por región, ¿ya? ¿Y cómo vamos en la ejecución presupuestal? De los 1.269 millones, 747 mil ya se certificó. ¿Cuánto representa eso? 57%. ¿Cuánto tengo por certificar? El 43%, o sea, quiere decir 540 millones 900 mil que todavía se tiene por certificar. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no sabemos en qué lo vamos a gastar. Si bien es cierto, está asignado, está incorporado, por ejemplo, en un clasificador, pero todavía ni siquiera sabemos si lo vamos a gastar o no, porque no está certificado, ¿no? ¿Y por qué no lo certificamos? Si se supone que hemos hecho una programación el año pasado diciendo que vamos a gastar en esto, en esto, en esto, entonces debe llegar el presupuesto, asignarse y ahí mismo también certificarse. Pero sin embargo, todavía estamos al 30 de abril y todavía estamos con... y si peor vemos el devengado, fíjense, 288 mil, perdón, 288 millones al 30 de abril, que representa el 23%. ¿Ve? 288 millones recién se ha devengado. ¿Cuánto tenemos todavía por devengar? 981 millones. ¿Ah? 981 millones. Y si esto nosotros lo proyectamos hasta final del año, vamos a devengar más o menos lo que está acá. Esto va a ser devengado, o sea, 981 millones vamos a devengar y esto va a quedar como saldo de balance. 288, porque ese es el promedio, que siempre queda como saldo de balance. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero tanta necesidad que hay, tanta necesidad que tenemos, y eso debemos avanzar más bien en la ejecución del presupuesto. ¿Por qué no se ejecuta? ¿No? Y más aún que ahora, este certificado ya corresponde realmente a las unidades ejecutoras. O sea, ya este certificado ya no corresponde a la certificación que realizaban a Cenares, porque este año ya no se certifica a favor de Cenares, ¿no? Todo ya se queda en la unidad ejecutora para su ejecución. A Cenares ya se ha transferido 250 millones para la compra nacional, ¿ya? Eso, se supone que pero va a entrar recién, lo van a ejecutar ellos el último trimestre, ¿no? Pero ya eso también ese es otro tema, lo que corresponde a Cenares. Pero ya vamos en lo que queda de la exposición, vamos a mencionar también todo lo que es de Cenares, ¿ya? Bien, entonces, como verán, esto es lo que se ha avanzado hasta el 30 de abril. Si bien es cierto que en gasto de reposición estamos en un 75% y gasto de gestión 21%, ¿no? Aquí se estaría cumpliendo, sí se estaría cumpliendo con lo que la finalidad del SIS, ¿no? Que el mayor porcentaje está destinándose al gasto de reposición. Esto es una transferencia que se ha realizado el 31 de diciembre para lo que es la prestación económica de sepelio COVID, ¿ya? Esto en marco al decreto de urgencia, decreto supremo 419, se ha transferido el 31 de diciembre. ¿Pero por qué se transfiere el 31 de diciembre? Porque también al CIS le transfiere el MEF a las 2 de la mañana, nos transfieren esos recursos. Entonces, y esos recursos nos llegó a nosotros en la fuente de financiamiento recursos ordinarios. Y ustedes saben, si no se ejecuta hasta el 31 de diciembre recursos ordinarios, se revierte. Entonces teníamos que hacer maravillas y transferir los recursos de inmediato. Es por eso que a muchas unidades ejecutoras les ha llegado este presupuesto a las 10 de la noche del 31 de diciembre, que también tenían que ellos incorporarlo, ¿ya? Pero esto esto no corresponde, o no corresponde a esta transferencia regular que se realiza aquí. Aquí no está sumado el PES COVID, por lo tanto no entra esa evaluación. Este recurso de la que es la prestación económica de sepelio COVID es un recurso que está por fuera del marco presupuestal, ¿ya? Entonces, no entra evaluación, sin embargo, vamos a ver que de estos 79 millones que se ha transferido, también acá hay algunos saldos que han quedado de anteriores transferencias,
64.119.000, solamente esto se ha incorporado para lo que es la finalidad a la cual se ha transferido. ¿Qué quiere decir? Que casi, vamos a hablar acá, casi, ¿cuánto sería acá? 64, 74, 10, casi 15 millones, estamos hablando de 15 millones que no se sabe dónde está, o si lo han incorporado para otra finalidad, ¿no? Pero acá, si hay alguno que ya, acá los amigos que están presentes, han identificado o quizás han puesto presupuesto para otro, por ejemplo, acá Puno, por decir, se le ha dado 1.045.000, pero él solamente incorporó 420.000. ¿Y dónde están los otros 600.000 soles que corresponde al PESCOVID? No vayan a utilizar en otra finalidad que no corresponde. Ya este presupuesto, por si acaso, viene por decreto supremo que tiene que ser liquidado de acuerdo a la finalidad. Te he dado 1.000.000, ese millón tienes que haber gastado en lo que es la prestación económica de sepelio. Y ahora, ¿por qué se da esto? Porque justamente ya se venía la segunda ola del COVID. Y es por eso que se transfirió para que las unidades ejecutoras ya tengan en sus unidades ejecutoras ese presupuesto y puedan atender esos sepelios o los servicios funerarios, ser pagados, no tener el problema que siempre se tiene, que salen en los medios las funerarias que no me pagan, que todavía no tengo, incluso hay un recorte que han mandado, incluso hay un recorte en la República de hoy día, que manifiesta que una región tiene tanto monto para que han sido transferidos, de los cuales no utiliza, sin embargo, tienen deudas con funerarias. Entonces, todas esas situaciones debemos evitar porque el presupuesto está. Fíjense, de los 79 millones, solamente se ha ejecutado 12 millones. ¿Y dónde está la necesidad de tantos fallecidos? ¿Dónde está la necesidad de que los fallecidos están en los pasadizos o están en ambientes que no deben estar? Pero se gasta el presupuesto, ¿no? Entonces, eso para que vean ustedes que el presupuesto ya lo tienen las unidades ejecutoras, ¿no? Si bien es cierto, también hay algunas unidades ejecutoras que sí ya están en rojo. También se está evaluando para realizar transferencias de mayores recursos para poder atenderlos, ¿ya? Entonces, eso es con lo que respecta a la ejecución del presupuesto que ha realizado o que ha transferido el Seguro Integral de Salud hasta el 30 de abril. Sobre la supervisión financiera, ya les manifesté que hay una resolución jefatura, la 144, que aprueba la Directiva Administrativa para el Control Financiero. ¿Qué nos dice esta directiva? Como siempre lo manifestamos, que la prioridad de ejecución de los recursos es la provisión de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Esta es la prioridad en la ejecución del presupuesto. Y esto tiene que cubrir desde lo más simple hasta lo más complejo. Pero todo va a depender de cómo todos estos gastos que se realizan, estos procedimientos que se realizan, se registran en el FUA. Ya en la anterior exposición han hablado algo de los registros del FUA, entonces ahí depende de esa reposición de los gastos que las unidades ejecutoras realizan en la atención de los asegurados. ¿Qué es un gasto de reposición? Es la ejecución destinada a la adquisición de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. También es considerado como gasto de reposición los gastos destinados para traslado de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Gasto por prestaciones tercerizadas de salud, gasto destinado al traslado de pacientes por referencia y contrarreferencia, ¿no? Y otros gastos administrativos inherentes de salud. ¿Cuáles son esos clasificadores o esos gastos que se realizan? Aquí están cada clasificador de gasto que está considerado como gasto de reposición. Y si nosotros vemos este gasto de reposición, vamos acá a ver primer orden, segundo orden. Primer orden, prioridad 1. En el primer orden debo yo ejecutar para medicamentos, insumos y productos químicos, productos y vacunas. Esto debo yo primeramente asegurar la disponibilidad de estos bienes, ¿no? De estos productos farmacéuticos. ¿Ya? Debo asegurar, primero acá debo hacer el gasto. Si aquí hago el gasto y tengo saldos, entonces puedo pasar al segundo orden y ejecutar en el segundo orden, como son, por ejemplo, los traslados de productos farmacéuticos, dispositivos médicos. Acá hemos puesto también traslado de residuos hospitalarios, pero esto de residuos hospitalarios está cambiando porque, de acuerdo a la resolución ministerial 1239,
¿no? Que habla de tratamiento, gestión y tratamiento de residuos sólidos, habla de traslado, o perdón, habla de residuos sólidos de establecimientos de salud. ¿Ya? Entonces eso también se está cambiando en la modificación, va a salir eso. Pero esto de los traslados de residuos sólidos solamente se va a financiar este año. ¿Por qué se dice? Porque también en esa resolución ministerial 1239 manifiesta sobre el financiamiento que estos traslados de residuos o tratamiento de residuos debe estar dentro de la actividad en el POI. Y si yo no lo considero en la programación del POI, yo no voy a tener presupuesto. Y eso es lo que está pasando ahora. Entonces, lo que se está incentivando es ahora que todos los establecimientos de salud en su POI incorporen esta actividad de la gestión y tratamiento de residuos de establecimientos, perdón, de residuos sólidos de establecimientos de salud. ¿Ya? Entonces, eso tengamos cuidado. ¿Ya? Gasto por prestaciones de salud, las 23-26, como son para lo que es terciarización de hemodiálisis, tomografía, rayos X, pero estos deben ser personas jurídicas con código RENIPRES, ¿no? Deben estar registrados en su salud. Y otros, los gastos de combustible, para los que son traslados de emergencia, para lo que es pasaje, viáticos, para el personal que lleva referencia, ¿no? E incluso también para alquiler de vehículos, de traslado de emergencia, etc. Gastos a otros gastos, como son, por ejemplo, para la impresión de FUAs, recetarios, hojas de referencia, historia clínica, entre otros, ¿no? Entonces, todos estos gastos son gastos de reposición y están por orden. O sea, de aquí, primero ejecuto aquí, después paso aquí, ¿ya? Y después ya paso a los gastos de gestión. Ahora, en el FUA está aquí porque de una u otra manera todos estos gastos son registrados aquí en el FUA. Pero aquí debe estar muy bien registrado porque esto ya es como si fuera un comprobante de pago para el SIS para poder realizar la devolución o la reposición de lo que se ha utilizado o se ha gastado. Pero aquí debe estar bien consignados los diagnósticos, los procedimientos, los códigos tienen que corresponder con el diagnóstico, los medicamentos deben ser de acuerdo al tratamiento, la entrega, la utilización, etc. Todo depende de esto. Cómo ustedes lo registren, ahí se va a devolver todo el presupuesto que han utilizado. ¿Ya? Nos dice que la unidad ejecutora UJIPRES está obligada a destinar prioritariamente los recursos de reposición primer orden para la atención de los asegurados SIS. Bien, ustedes saben que el año 2000, del año 2020 para atrás, para los años anteriores, el Seguro Integral de Salud establecía un porcentaje fijo para lo que es gastos de reposición y los gastos de gestión. Decía, en gastos de reposición tenían que ejecutar el 85% y en gastos de gestión el 15%. Para este año eso ya no existe, o sea, no hay un porcentaje fijo. ¿Ya? Es abierto, o sea, pueden gastar en gastos de reposición el 60% y en gastos de gestión 40%, o puede ser del 70, 30, 80, 20, no sé. Pero sí, tienen que tener cuidado porque ahora ya no se va a medir así como gasto de reposición, sino se va a medir a través del indicador de stock disponible de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. O sea, hay un indicador. Y este indicador va a ser evaluado en el mes de junio para la transferencia del segundo tramo, que también es el 10% de todo el marco presupuestal. ¿Qué pasa si yo no alcanzo el porcentaje de este stock disponible? Entonces pierdo esa transferencia, no me transfiero. Así está en la agenda y en el acta de negociación, así está. ¿Ya? Y está, ese indicador está entre 90 a 94%. Hasta 95% creo está. ¿Ya? De 90 a 95%, de acuerdo a la negociación que se han tenido, ¿no? Entonces, si eso no se logra, pues lamentablemente no va a haber una transferencia. Y ya, mira, no nos falta nada, nos falta solamente un mes, pero todavía hay unidades ejecutoras que su stock disponible no es el adecuado. Ya lo vamos a ver también en el tablero. Para nosotros calcular este indicador, todas las unidades ejecutoras nos remiten su reporte ISI de manera mensual. O sea, ¿qué quiere decir? Que son los datos de la misma unidad ejecutora que nosotros usamos como insumo para elaborar este indicador.
Entonces, no usamos otros datos o otros, otra fuente de datos para hacer este indicador, sino es la misma fuente, los mismos datos que nos reportan las unidades ejecutoras. Entonces, con eso no habría observación respecto a la fuente de información, ¿ya? Los gastos de gestión son gastos que de una vez, como ya les había dicho, priorizado el primer orden, después el segundo orden, y ahí recién hacemos el gasto de gestión, ¿no? Son destinados para la prestación de los servicios brindados a los asegurados SIS, y esto está de acuerdo al anexo 1. ¿Qué son los gastos no autorizados? Son los que no están contemplados en la presente directiva, o sea, en el anexo 1, y estos ya forman parte a un ajuste financiero dentro de las liquidaciones. Entonces, gastas en un clasificador que no corresponde, entonces ese monto entra a una liquidación y en una próxima transferencia o para el próximo año otra transferencia, entonces se va descontando, ¿no? Entonces ahí también hay que tener en cuenta esos ajustes financieros. ¿Cuáles son esos gastos de gestión? Aquí están todos los clasificadores de gasto, pero no se olvide, primero, primer orden, prioridad 1, medicamentos, insumos, material médico. Paso a segundo orden, ¿no? Todo lo que corresponde al segundo orden. Y si sigue habiendo presupuesto, paso a un tercer orden, ¿no? Entonces, ese es el orden que se debe realizar la ejecución del presupuesto. Y como verán acá, están todos los clasificadores de gasto, casi todos los clasificadores que se utilizan dentro del proceso de la atención a los pacientes, ¿no? Pero estos gastos, por ejemplo, lo que corresponde al SIS, tiene que estar dirigido principalmente a la oficina de seguros, oficina de atención asegurado, farmacia y lo que es la implementación de telesalud. Ahora, para la implementación de telesalud se supone que hay un plan de implementación. No vaya a ser así como ya nos han mandado un reporte de clase que se observó un gasto y eso nos dijeron, no, es para telesalud, pero ni siquiera tenían un plan. Entonces, creo que hay un plan para lo que es la implementación de telemedicina, telesalud, ¿no? Entonces, eso también tengamos cuidado. Y acá, como verán, todos estos clasificadores de gasto. Acá van a ver la 23, 29, 11, que tampoco no lo he retirado porque estos son gastos de locaciones de servicio para persona natural. Digitadores, médicos, auditores, químicos, farmacéuticos, técnicos de farmacia. Y acá estamos poniendo personal asistencial. Esto ya está saliendo. Personal asistencial no ingresa para ser financiado como terceros con recursos del SIS. Entonces, ¿y eso por qué? ¿Ya? ¿Eso por qué? Vamos a verlo más adelante. Voy a terminar con este cuadro como para mencionarles que también, por ejemplo, se puede comprar algunos mobiliarios, equipos, aparatos médicos, pero dice cuyo costo no le impida cumplir con la adquisición de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, ¿no? Lo que les decía, había una unidad ejecutora que se le había transferido 1.000.000, que era su marco, y ellos querían comprar un tomógrafo, ¿no? Pero ese tomógrafo, imagínense, se va a ir todo el presupuesto y para los medicamentos no tenemos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la utilización de estos recursos, ¿ya? Les decía, respecto al clasificador 23, 29, 11, que corresponde a la contratación de terceros para personal asistencial, ¿no? Incluso ve que en esta PPT todavía antes del 15 de febrero, perdón, antes del 18 de febrero, todavía teníamos este PPT, en la cual nos decíamos que todavía podía estar orientados para el gasto para los médicos, enfermeras, obstetras, químicos, farmacéuticos, etcétera, ¿no? También para los digitadores. Pero ahora ya no se puede hacer esto. ¿Por qué? Por esta ley. La ley tiene un rango superior a una resolución jefatural. La ley es el más alto, como podemos decir, normativa que tenemos que cumplir. ¿Ya? Así se publica la ley 31125, que es la ley que declara en emergencia del Sistema Nacional de Salud y regula su proceso de reforma. ¿Qué nos dice el numeral 5.2? Literalmente nos dice, queda prohibida la contratación de profesionales de la salud, ¿no? Cuando hablamos profesionales de salud nos referimos médicos especialistas, médicos generales, obstetras, enfermeros, odontólogos, psicólogos, ¿no? Así también técnicos o auxiliares asistenciales de la salud, bajo la modalidad de contrato por servicio prestado por terceros o servicios no personales o de locación de servicios en el Ministerio de Salud.
sus organismos públicos, gobiernos regionales, gobiernos locales, de salud y sanidad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. O sea, todo el sector de salud, bajo responsabilidad administrativa, civil o penal del jefe titular del pliego. Entonces, tengamos mucho cuidado si es que todavía estamos pensando o estamos contratando personal por terceros para labores asistenciales. Y esto ya se venía diciendo anteriormente, cuando nosotros estábamos en negociación, se les decía, por favor, traten de contratar lo menos posible con los recursos del SIS a personal de terceros. ¿Por qué? Porque se supone cuando yo contrato a un personal de terceros, a este personal lo contrato con una desventaja, porque ellos, si se contagian, no van a tener un seguro de salud, un seguro de vida en caso de fallecimiento, un seguro, o va a ser beneficiario de los bonos que otorga el gobierno, entonces no se va a tener todos esos beneficios. ¿Ya? Y eso es lo que lo dice acá en el 5.1, fíjense, el Poder Ejecutivo dice, otorga el seguro de vida a los profesionales de salud bajo el régimen 276, carrera administrativa, el decreto legislativo 1057, o sea, el CAS, ¿no? Asimismo dice también, va a recibir beneficios por fallecimiento del trabajador a consecuencia de un accidente o por invalidez. Entonces, todos esos beneficios, si se contrata como terceros, se pierden. Entonces, tengamos cuidado, ¿ya? Ahora, también, si leemos, si seguimos leyendo, vamos a ver que nos dice, para el caso de locación de servicios se exceptúa, o sea, hay una excepción. La situación en la que por necesidad de servicios ciertas especialidades sean requeridas y que no se desarrollen actividades permanentes. Aquí, el Seguro Integral de Salud también ha visto la necesidad de muchas unidades ejecutoras, como por ejemplo son los digitadores, que son muchas veces contratados con recursos del SIS, digitadores, ¿ya? Pero estos digitadores, como son profesionales de computación o informáticos, no estarían dentro de esta ley. Por lo tanto, eso se puede seguir financiando. ¿Qué pasa, pero si un digitador es profesional de salud? O sea, hay algunos auxiliares o técnicos en farmacia que realizan también labores de digitación, ¿no? Entonces, ellos sí tendrían que realizar netamente esa actividad de digitación. Es así que se autoriza el financiamiento de la contratación de terceros para aquellos, así sea terceros por profesionales de salud, pero para aquellos profesionales que realicen actividades netamente administrativas. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser los médicos auditores de FUAS, ¿no? ¿Ya? Los médicos auditores de FUAS, pueden ser los coordinadores que están dentro de la unidad de seguros, o puede ser algunos auditores, también creo que hay, ¿no? Dentro de la unidad de seguros, los amigos de farmacia que hacen la labor de programación o la labor de almacenamiento, ¿no? Ellos. Y si nosotros nos damos cuenta es que